Hola gente, saludos a todos, ya tiene tiempo que no grabo. Es que he andado con unas cosas, un poquito ocupadito, un nuevo proyecto, ya saben, nunca termina, no importa. Ahorita eso no importa, ahorita no importa. Simplemente anduve ocupado y no he grabado audios este año casi, nada más a comienzos de año. Pero hoy es 12 de septiembre y es una fecha muy especial, así que hoy no podía evitar grabar un audio. Hoy no soy Dicker. Hoy no tengo Patreon. Hoy lo demás no importa. Hoy vamos a hablar de algo que sí es importante. Algo que es tan importante que YouTube le da miedo a esa palabra. Algo que es tan importante que nada más podemos decirle en susurros. No podemos decírselo a los niños y no podemos decirse a nadie. Por lo menos no directamente, no podemos explicarle directamente. Porque es algo que es difícil confrontar. Y en ese espacio vacío, cuando no se habla directamente de un tema como este, ese miedo da paso a la superstición y da paso a ideologías extrañas. Hoy es 12 de septiembre de 2023 y vamos a hablar acerca de la muerte. Hoy no hay tema de final, no hay música de final de episodio. Hoy es un día especial porque es 12 de septiembre. Bueno, ¿qué es la muerte? En primer lugar, como diría ese de la película brasileña, ¿cómo se llaman? En inglés le llaman Skeleton Joe, creo. Dice, ¿qué es la muerte? El final de la vida. ¿Qué es la vida? El inicio de la muerte. También una frase que dice que la vida no es más que un camino hacia la muerte. No sé qué tan seguro estoy de que sea correcto, pero ¿qué es la muerte? La muerte es no estar vivo. Y muchas cosas en este mundo y en este universo no están vivas. La vida es un fenómeno bastante extraño hasta donde sabemos. Pero bueno, la muerte no solo es un estado biológico, también es un estado de ser. Muchas cosas comienzan y terminan. Y como diría la canción de BNB Nation, dice el sol nació así que morirá. Se puede decir que todo aquello que nace muere. En el momento en el que comienzas a construir una casa, sabes que esa casa en algún momento va a quedar abandonada o va a ser demolida, porque va a dar paso a nueva vida. La muerte siempre da paso a nueva vida y siempre ha sido así en la naturaleza. La muerte para la naturaleza, que es porque verán, cuando era niño le pregunté a alguien, un adulto, le pregunté, oye, ¿y para qué vivimos? Y me dice, ay, ¿cómo que para qué vivimos? Para gozar la vida y para disfrutar la vida. Y esto como de, no estoy muy seguro de eso. Sigo sin estar muy seguro de eso. Tampoco creo que yo haya gozado mucho de la vida hasta el momento. Tampoco creo que sea el propósito. Suena como cuando los musulmanes dicen que Alá creó, tiene toda una orden de ángeles que se dedican a cantar alabanzas porque los hombres tienen barbas y las mujeres tienen cabello largo. Y uno dice, pues esos ángeles entonces no son seres que adoran a Alá, en este caso son máquinas. Es como poner una bocina, una fanfarria, es como poner una bocina a la marcha de Zacatecas. Zacatecas. Y decir eso, es como si este Dios quisiera tener unas máquinas que lo adoran automáticamente. Y la vida para estas máquinas no sería vida. Y de nuevo, muchas religiones hacen una distinción entre los humanos y los seres divinos. Porque los humanos nos acabamos y porque los humanos tenemos sentimientos y tenemos egoísmo y tenemos cosas individuales. Pero bueno, muchas de esas cosas, incluso en las religiones en las que se discute, son cuestiones extracanónicas. En la Divina Comedia es un cuento supuestamente cristiano acerca de cómo un fulano se recorre el camino del paraíso y el infierno para buscar a una fulana. Bueno, del infierno y el paraíso. Todo el mundo solo lee la parte del infierno y deja el libro. Entonces, pero ese libro nada más es una lista de ataques personales y de mitología griega, más que un texto cristiano. Nunca fue considerado un texto cristiano, la Divina Comedia. Entonces, por si querían saber si este es un ataque al musulmán, no. Pero así parece ser el mundo. Y cuando uno se pregunta, a ver, ¿para qué es la vida? ¿Para qué vivimos? Entonces, tal vez las cosas no tienen un propósito, porque nos gusta pensar que las películas, los libros, los videojuegos
Menos los videojuegos, pero nos gusta pensar que las películas y los libros tienen un propósito, tienen un comienzo y tienen un final. Y al final todo queda con un moñito atado. Todo queda resuelto para bien o para mal. Hay películas que se resuelven bien. Oliver Twist y Remy encuentran gente que los cuida. Halloween, Mike Myers sigue vivo después de que lo creían muerto. Y también Freddy Krueger y también Jason Borges, pariente de Jorge Luis Borges. Entonces es un final bueno, final malo, como dice el Mark Simpson, que le preguntan, ¿esto es un final feliz o un final triste? Pues es un final y ya. Entonces las películas y los libros tienen eso, y estamos acostumbrados a ver narrativas de eso. Por ejemplo, en el terremoto de la Ciudad de México en 1985 se hablaba de los niños milagro que fueron rescatados de hospitales. Y estos niños milagro eran el centro de atención durante un tiempo. O por ejemplo en Chile, los mineros chilenos. Pero luego de que eso pasa, los niños milagro y los mineros chilenos tuvieron unas vidas bien X. Creo que hasta un minero se suicidó y un niño milagro estaba trabajando en una gasolinera. Allá en, no sé, 2015, 2005, 2010. Entonces, obviamente la historia tenía un final, pero sus vidas continuaron luego de ese final. O no, luego continuaron y luego ya no, en el caso del minero. Entonces, no, estamos acostumbrados a crear historias con un inicio y un final. ¿Ok? En los videojuegos es menos así, porque hay videojuegos que son sistemas y uno puede seguir jugando el mismo sistema un montón de veces, en cuyo caso no vuelve, como pueden ser juegos muy largos y uno no viene por una historia sino por un reto. En ese caso es un medio más conectado. Incluso hay juegos que aunque tienen retos predefinidos, los juegos van siendo actualizados. Pero hasta un juego que está siendo actualizado muere. Nadie juega Call of Duty 2 ya. Nadie juega Call of Duty el primero de Modern Warfare. Entonces, esas cosas también tienen un final. Pero estamos acostumbrados a ver que no tengan un final. Pero nuestra vida sigue. Cuando pasa algo muy bueno en nuestra vida, estamos felices, pero luego ya no vamos a estar. Simplemente estamos normales o estamos mal. Y cuando pasa algo muy malo ya no lo vamos a estar. Tal vez vamos a estar mejor. No hay... puede haber cúspides de drama, cúspides de emoción, cúspides de ternura o de romance o cosas así. Pero esas cúspides terminan y la vida no es representada por estas cúspides, sino por todo el momento en el que nos levantamos y nos acostamos. No lo que hacemos a veces... No lo que pensamos que define nuestras vidas en el sentido dramático. Entonces, ¿vivimos la vida para gozarla? Si gozarla significa experimentar esas cúspides, entonces tal vez no. A menos que todo el tiempo muerto de nuestras vidas sea simplemente recargar pilas para poder experimentar esas cosas. Y ya envejecer y recordar esas cosas, no sé. No estoy seguro de que vivamos para gozar la vida. Tampoco estoy seguro de que haya un designio que nos proteja para que podamos gozar la vida. Los humanos, en promedio, ser humano es muy riesgoso. Vivir es muy riesgoso y tiene unas connotaciones muy siniestras a veces. Pero a veces eso está bien. Pero aún así hay muchas gentes que simplemente no pueden vivir una vida completa. Porque viven vidas cortas, o porque viven vidas llenas de prohibiciones, o porque viven vidas difíciles. En cuyo caso no parece haber una protección que nos decida, naciste así que tienes derecho a experimentar tal cosa. Y ya has experimentaste, ok, ya te puedes ir. Como en ese capítulo de La Dimensión Desconocida del tipo que se muere y no se quiere morir, trata de engañar a la muerte, pero eso solo lleva a la muerte a alguien más, así que decide, no, ok, ya me voy. Es uno de mis capítulos favoritos. Del señor Lou Goodman. Ay, ese capítulo, ve el final del capítulo y me hace llorar todavía. Y ya lo he visto un montón de veces, no sé. Bueno, entonces, no parece que tengamos garantías. Si no tenemos garantías, eso quiere decir que no hay una autoridad que nos proteja, porque eso no prueba que no exista Dios. La gente cuando dice existe Dios, no existe Dios, prueba, es decir, el argumento que existe Dios es que es un señor con barba que nos hizo a su imagen y semejanza y quiere que vivamos y quiere que lo representemos en este mundo
y quiere que juzguemos nuestras acciones en base a sus leyes y nos premia, nos castiga de acuerdo a eso. Pero bueno, decir que eso no existe, es fácil probar que eso no existe, es fácil probar que hay gente que sufre y es fácil probar que hay gente que niños que mueren y que no son la prueba de un, o que nacen enfermos, que no son la prueba de un Dios piadoso, de un Dios que nos cuida. Porque luego la gente dice, no, es que esa persona vino para darnos una lección en la vida. Pero no es así, es decir, si asumimos que la vida de los niños es más valiosa, entonces se está sacrificando vida de niños para darle lección a viejotes peludos y berijones que no acaban aprendiendo nada porque son viejotes peludos y berijones. No, eso no puede ser. Pero bueno, mucha gente se vanagloria diciendo, no, pues no existe ese Dios específicamente, ese Dios con esa figura, con esas leyes, con esa forma, así que no existe Dios. Y uno dice, bueno, pero eso es también falta de imaginación. Hasta donde sabemos, Dios llenó el universo de pelotas gigantes. Tal vez Dios es una pelota gigante que está en medio. Y tal vez ni siquiera habla. Tal vez nos creó por accidente y no sabe que existimos. O tal vez nos creó y piensa que si interviene en nuestras vidas va a dañar algo valioso que tenemos. ¿Quién sabe? Hay que tener imaginación. Pero en todo caso eso no nos afecta en nuestras vidas. Nuestras vidas, lo más práctico es vivir nuestras vidas, creo yo, asumiendo que ninguna mano divina ni nos va a proteger ni nos va a hacer daño. Si acaso la gente nos puede proteger, nos va a hacer daño. Los animales, se dice, ¿cuál es el animal más mortal de este mundo? Uno piensa, ok, más mortal el león, porque se utiliza para matar. O el leopardo, porque es muy rápido. No, ese sería el guepardo. O el elefante, porque te puede pisar. O el tiburón, porque te puede comer entero. No sé, o esos... uno piensa en bestias grandes. Aunque curiosamente las bestias más grandes son las más inofensivas, porque no tienen enemigos. Los elefantes en la tierra y las ballenas azul en el mar. A menos que seamos una ciudad de plancton, no tenemos que temerles, porque si metes algo grande... Porque luego estos animales, como el tiburón ballena, tienen una garganta del tamaño apenas de un bracito. De un brazo de una persona. Entonces si les metes algo, tal vez hasta se mueren. Entonces... pensamos, son las bestias grandes se comen a las más chicas y nosotros nos morimos por esas bestias más grandes. Somos carne para esas bestias como herbívoros, pero no, porque luego vas a sitios como Australia y luego tienes unas medusitas bien pequeñas, esta cosa, el cono geográfico, unas cositas que te pican y te mueres en 1 hora. Entonces no hay una norma en este mundo acerca de qué mata y qué no mata. Los ornitorrincos son venenosos. Son los únicos mamíferos venenosos. Eso, no, hay otro, las equidnas. Como el animal rojo. No, sí, como... ¿Cuál es la equidna en Sonic el Erizo? Iba a decir Tails, pero no, Tails es otra cosa, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Entonces, la vida... Somos humanos y si en algún momento tuvimos una posición en este mundo, un propósito en este mundo, muy probablemente ya digamos que el humano tomó las riendas de su posición en el mundo, pero no sabe qué hacer con esas riendas. Uno pensaría, sí, claro, vamos a crear una sociedad de civilización y vamos a llevar al espacio y vamos a extender nuestra influencia. No, dice, vamos a tirar las torres 5G porque supuestamente dan cáncer. No somos seres muy listos. El progreso es muy lento. Tal vez muy lento para nuestro propio bien. Entonces, somos una prueba de la vida, del orden, del natural de la vida, o somos una corrupción de este orden natural de la vida. Por ejemplo, hay muchas cosas que no están vivas y se cuelgan de lo que está vivo. Los virus no están vivos, se puede decir. No, y dependen de las cosas vivas para existir. Y simplemente... No es que posean malicia, simplemente es que el mundo permite que estos parásitos de la vida existan. Entonces tal vez simplemente es una aberración más nuestra vida. Porque si uno va a la jungla, había un francés o alemán que decía que tiene mucho respeto a la jungla. Porque la jungla es un juego, algo así como un juego sistemático de asesinatos. De seres que son pequeños para comerse a otros seres que son pequeños para comerse a otros seres que son pequeños y plantas grandes para... Es un caos, pues.
que la vida puede llegar a ser un caos y la vida puede llegar a no tener propósito, y en realidad sí existen animales que solo viven para hacer comida de otros. No sabemos si su placer y sus sentimientos, no los conocemos bien, pero no sabemos si son suficientes para llenar sus vidas. Porque un animal no piensa más allá de que donde crece, o tal vez donde sus instintos le dicen. Tal vez los animales son felices como son. Tal vez los herbívoros corren para proteger una felicidad que tienen si no sé, se mantienen vivos, y tienen la garantía, se puede decir, de mantenerse vivos un tiempo, y ya a la vejez, pues hay que decir, ya viviste bastante. Por ahí se decía que todos los animales viven cerca de ¿cuánto decían? 100 millones o 1000 millones, creo, de latidos en el corazón. Obviamente los animales chiquitos a los que les late muy rápido el corazón viven menos, los elefantes y así, que les late más lento el corazón, viven más. Los animales más lentos como las tortugas, como los perezosos, viven más. Y se calcula, no sé qué tan cierto sea el dato, y se calcula que esos 1000 millones de latidos, o 100 millones de latidos, no recuerdo, un humano los tiene como a los 34 años de vida. Entonces, el humano ha triplicado eso, se puede decir. Porque, ¿qué consideramos una vida valiosa? Una vida valiosa se dice que es una vida que llega a los 100 años. Que hace que una vida haya sido bien vivida. Alguien que vive 100 años llegó al éxito de la vida. ¿Por qué decidimos 100 años? ¿Por qué específicamente 100 años? Hay un proverbio que dice que no hay mal que dure 100 años. Porque obviamente ninguna persona, por más mala que sea, va a llegar a más de 100 años. Entonces ese es nuestro objetivo en la vida, llegar a 100 años. Luchar hasta que se nos apague la vida. Alguien una vez me dijo, no, a mí no me gusta ser viejo es horrible. Y el dolor y todo eso, pero ser viejo también uno luego siente menos ese dolor y siente menos las cosas, ¿no? No sé, o se acuerda menos de cosas como para frustrarse. Tal vez hasta se siente bien. Tal vez se siente bien ser un animal, tal vez se siente bien ser un anciano, no sabemos. Yo tengo 100 años, no creo que llegue a 100 años, porque, digo, tampoco es para presumir, pero mi vida tampoco ha sido la mejor. Entonces, aún así no creo que seamos dueños de nuestras vidas. Así que no sé más al respecto. Quien busca las respuestas acerca del propósito de la vida, no las encuentra, pero no sé si no las encuentra porque no buscan mucho. Normalmente los jóvenes se preguntan mucho esas cosas, pero los adultos no. Entonces a menudo es más bien que los jóvenes están ansiosos porque no saben cuál es su lugar en la sociedad. Y cuando son adultos encuentran algo en lo que son buenos, así sea como oficinistas o así sea como trabajadores de cuello azul. Si encuentran algo y tienen la consolación de que no pudieron haber llegado más, no pudieron haber caído menos, si encuentran cómo defenderse en la vida, si encuentran cómo conseguir su sustento, entonces pueden estar bastante conformes con la vida y las dudas se acaban. Así parece ser el caso, porque por ejemplo, las religiones, todas las religiones suelen promover que si realmente estás conectado, quieres estar conectado con la vida religiosa, lo ideal es que vivas una vida de aislamiento. Una vida de monje, como los tailandeses, que para darle buena suerte a sus familias tienen que estar un mes o más como monjes, durmiendo en el suelo, pidiendo comida y comiendo solo lo que les dan, de caridad. Pero si comparas, porque a ver, actualmente se puede decir que el mundo está dividido en 3 religiones, ¿no? América y Europa, disque catolicismo o cristianismo. Medio Oriente el Islam y un pedazo de Asia, y el resto de Asia el budismo y la India y todo eso. Y sin embargo estas 3 religiones son tan diferentes entre sí, pero en cómo se vive, en cómo se muere no son tan diferentes. Incluso en cómo se vive en las 3 religiones principales se suele promover la vida de monje, la vida de aislamiento, la vida de hambre, desconectarte de tus necesidades, desconectarte de tus posiciones, como un Amish o como un ascético. Ascético, no asiático, también asiático, ascético, un agrio. Un ascético. Y a menudo las personas que experimentan este tipo de vida dicen que están tranquilos, que no se preocupan por las cosas del día a día. Es más, que luego ni se preocupan de qué día es, que viven vidas tranquilas donde su esfuerzo, su modestia, su no escasez,
su modo de vida poco oneroso les ayuda a adaptar una vida de trabajo constante y descansos placenteros. Y eso tiene más sentido de lo que parece. Es decir, cuando una persona hace mucho ejercicio, cuando una persona corre mucho, cuando una persona levanta cosas que no están demasiado exageradas y lo que levanta, que no es que se rompa la espalda, luego de terminar ese día va a estar tranquilo. Va a estar más tranquilo porque se liberan feromonas cuando uno hace ejercicio. Entonces una vida de trabajo más o menos constante es una vida que sí, de hecho puede tener sus recompensas. Si uno tiene trabajo constante y uno, como un monje, cosecha su propia comida y luego la ve crecer y todas esas cosas, entonces dice, sí, trabajé mucho, tengo más o menos asegurado que vivo hoy y mañana. ¿Qué más puedo quejarme? Hay las recompensas naturales que el cerebro recibe al vivir la vida. En ese sentido se parece un poco como viven los animales, es decir, las cebras corren, las ardillas corren, los gatos escalan. El ejercicio es una parte importante de la vida de todos, depredadores o presas. Y los seres más pequeños, incluso las lombrices, se mueven, buscan constantemente hacia donde hay humedad o hacia cosas así. No son seres estáticos que estén... es decir, suelen tener defensas para vivir en el hábitat en el que viven y suelen moverse. Entonces, tal vez los monjes de hecho han demostrado que nuestro propósito en la vida, nuestra búsqueda de propósito se apaga cuando vivimos una vida de trabajo balanceado y distracciones mínimas. Tal vez los animales realmente son felices en su hábitat. Y tal vez el tiempo que viven los animales más pequeños es simplemente suficiente para ellos. Porque además, mientras más sencillos los animales, porque los animales, conforme evolucionan distintas ramas de animales, han evolucionado, se le han añadido fracciones nuevas al cerebro. A menudo se dice que el cerebelo, el que controla nuestra respiración, nuestro corazón, es el cerebro reptil, porque los reptiles son los seres más sencillos. Fueron unos de los seres primeros en evolucionar. Es más, antes de los dinosaurios hubo una era de reptiles que tenían formas parecidas a los dinosaurios, pero eran chiquitos. Eran como del tamaño de vacas. Así, dinosaurios chiquitos que eran de sangre fría. Entonces, los reptiles fueron los primeros en evolucionar vida compleja. Así que se atribuye que ellos fueron los primeros en desarrollar la primera parte del cerebro. Obviamente, los peces también tienen cerebro y no están conectados con esa vida. Pero su cerebro supongo que es diferente. Los tiburones, por ejemplo, son versiones más avanzadas de los peces. Más avanzadas, pero también son muy primitivos ya, en términos de evolución. Así que no, la taxonomía no es específicamente el orden en el que evolucionaron y no el orden en el que se desarrollan las cosas. Algunas cosas se pueden desarrollar por separado en dos ambientes. Pero bueno, se dice que estos reptiles, un reptil no se pregunta mucho lo que sucede. Y de hecho, los reptiles uno los ve cuando los seres de sangre fría, a veces cuando hace frío se apagan. Se dice por ahí que los sapos y las ranas pueden aguantar congelados y los descongelas y vuelven a andar. No creo que en ese periodo de tiempo anden gastando energía pensando en lo congelados que están. Entonces los reptiles son un poco automáticos. Muy probablemente sí sienten dolor, sí tienen algunos sentimientos básicos. Se considera que cualquier ser vivo que tiene nociceptores siente dolor. Y éticamente supongo que es correcto asumir que si tienen nociceptores en su cuerpo, entonces no hay que maltratarlos gratuitamente. E incluso si no, todos los animales tienen un propósito. Mientras no sean plagas, todos los animales tienen un propósito y hay que dejarlos en paz. Entonces los reptiles, las lagartijas también sienten dolor y también corren del dolor. Es una de las cosas más básicas. Por eso cuando tenemos miedo luego no pensamos bien, porque eso es de las cosas más básicas que tenemos en nuestro cerebro. Y pues eso, otros animales como las aves, otros animales han ido teniendo partes del cerebro nuevas, más desarrolladas, pero que nada, sobre todo tienen que ver con la personalidad. Una vez alguien que tiene muchos conejos me dijo, los conejos tienen sentimientos, o no. Sí, tienen sentimientos pero no tienen emociones, creo que algo así dijo. Donde dice, un conejo puede sentirse frustrado, un conejo puede sentirse enojado. Si le haces algo, un conejo se va a estar asustado y va a tratar de escapar de ti. Pero con el tiempo se les olvida eso. No asocian el odio, no asocian sentimientos más profundos hacia ti o hacia otros.
pueden desarrollar cariño si te reconocen, cosas así, pero no tienen un odio constante de venganza en tu contra, ni tienen, ni tienen, ni hacen cosas por ti como un perro que le hace cosas por ti porque ya no puede vivir sin ti. Y en parte uno piensa, ok, entonces no son tan avanzados, o es la evolución que tuvieron, porque los conejos son animales presa, animales de presa, bueno, son víctimas de depredadores. Entonces si los conejos se encariñaran de por vida con otros conejos, probablemente vivirían vidas muy tristes. Entonces, o los conejos, como tienen muchos hijos luego, tal vez vivirían vidas muy complicadas preocupándose por sus hijos. Entonces la vida es distinta para distintos seres vivos. No sabemos si ya nos desconectamos o no nos desconectamos de un orden que le da felicidad a cada quien, y nuestra falta de felicidad es simplemente un efecto de nuestra desconexión con este orden. Y muchas cosas como la música, como los sabores, como los olores gratificantes, simplemente son unos vestigios de ese tipo de felicidad que puede experimentar alguien. Se dice, por ejemplo, que nos gustan los paisajes verdes porque instintivamente nuestros ancestros estaban acostumbrados a que un paisaje verde es algo bueno. Ver paisajes verdes significa que estás viendo una distancia larga y estás vigilando tu guarida. Pero también nos altera el color rojo. Muchas películas de terror, aunque no pongan sangre, cuando alguien ataca a alguien te pueden poner una mancha roja en la pantalla. Y eso te va a afectar, o te pueden poner la pantalla de rojo en los videojuegos. Cuando te están hiriendo te ponen la pantalla de rojo. Te ponen bordes rojos en la pantalla para que te alteres. Entonces eso es algo que no controlamos, y lo rojo nos altera porque nuestra sangre es roja. ¿De qué color es nuestra sangre? Nos da miedo ver instintivamente que nuestra sangre se salga de nuestros cuerpos porque nos vamos a morir. Entonces eso es interesante, pero bueno, para este mundo, ¿qué es la vida? Si asumimos que no Dios, sino este planeta que creó la vida, esta vida es importante para el planeta. Obviamente que, de nuevo, no es pretexto para maltratar animales. Si les digo que la vida no le importa mucho al planeta Tierra, tampoco es pretexto para ser unos sádicos. Los ecosistemas existen, y dañar un ecosistema nos daña más a nosotros, porque cuando dañas a los animales más, a los que son depredadores, y eso aplica a varios tipos de depredadores. Un tigre es depredador en la sabana. No, un tigre es depredador en la selva. Un león es depredador en la sabana. Una hiena también es depredador en la sabana, o es carroñero. Un mapache puede ser depredador en una pradera. Entonces, cuando dañas a los animales que cumplen cierta función, luego aparecen animales, más inconscientes, más crueles que en su lugar. Si matas a los mapaches, luego aparecen ratas o ratones. Si matas a ratas o ratones, pulgas, arañas o hormigas, porque estos animales que se los comen ya no están. Entonces no sean crueles con los animales. No ganamos nada siendo crueles con los animales. Incluso si tienen que matar a un animal, si dicen, no, pues es que en mi rancho comemos pollos, pues que se aproveche su carne y que los maten nada más de un corte o ya. Que traten de que no sea, no sé, yo qué sé. Entonces, porque es una cosa que también lleva a la otra. Mucha gente dice, no, la vida no tiene ningún propósito. La vida no tiene ningún propósito, así que muchos dicen, los tabús de la vida nos llenamos de tabús, y esos tabús son una forma de miedo, y cuando te liberas de esos tabús, te liberas del miedo y eres algo más que un ser humano. Sí, pero no, porque si uno está tratando de investigar qué está más allá de la vida, qué está más allá de nuestras conexiones, qué está más allá, como diría alguien muy sabia, de ser automáticos, entonces supongo que se entiende que uno quiere experimentar esas cosas. Pero si uno solo lo hace para justificar que es una persona sádica, entonces no va a lograr nada. Es como en la Deep Web, cuando la gente dice, no, en la Deep Web se dice que existen estos Red Rooms, las habitaciones rojas, donde puedes ver cómo experimentan con seres humanos. Y dices, no, eso no es un experimento. Así le echen ácido en la cara a una persona, así le taladren el cerebro, eso no es experimento, es simple fetichismo violento. Si acaso midieran, como los nazis midieran cuánto tarda uno en morirse o cosas así, y esa investigación sirviera para algo, pero ni siquiera. Qué cosas.
Pero bueno, para nuestro planeta la vida es importante. A veces la gente dice, no, pues Dios cree en nosotros aunque somos violentos y somos malvados. Pero los humanos, si son violentos entre humanos, a Dios le duele que los humanos sean violentos entre humanos. Humanos hay más cada vez. Es como si yo tuviera una granja de hormigas. Si tuviera una granja de hormigas y viera que no progresan, estaría decepcionado con las hormigas. Pero si viera que progresan mucho, tal vez no me daría cuenta de que hay un rincón donde dejan a sus hormigas huérfanas a morir de hambre. Y yo no me entero porque estoy viendo que hay muchas hormigas progresando. Tal vez no ve las injusticias individuales. Porque, a ver, se dice, por ejemplo, que se estima que en la historia de la humanidad han vivido 100 mil millones de humanos. Más o menos. Es como una pirámide. Obviamente antes había menos, ahora hay más. Ahora viven 7.000 de esos 100 mil millones. Lo que significa que es un número que parece poco, pero el 7% de toda la humanidad está viviendo actualmente. Y posiblemente en 50 años, en 100 años digan, ahora hay 15 mil millones. El 15 mil ya no sería el 15%, dirían el 10% de toda la humanidad está viviendo ahorita. Entonces es una locura. Pero también es una locura entonces porque nos gusta pensar que al morir tenemos presencia en este mundo, que podemos ser fantasmas, que podemos hablarle a la gente de tesoros enterrados y que recojan nuestras cenizas. Larga historia. Podemos hablarle a la gente de que todavía nos recuerde, de que todavía no les llegó la hora. Pero si fuera así, entonces este universo estaría habitado más de fantasmas que de personas. Así que está raro. Pero bueno, ¿los animales tienen fantasmas? No lo sé. Hay gente que dice que sus mascotas luego se siguen apareciendo como fantasmas, pero casualmente esos fantasmas desaparecen cuando se consiguen nuevas mascotas. Eso no sería, si fuera realista, eso no sucedería. Los fantasmas anteriores seguirían molestando y recriminando en algunos casos. Bueno, entonces todo ese universo interior que nos formamos, toda esta idea de la cosmología que nos formamos de nuestros espíritus, es como otras cosas. El amor, los animales pueden experimentar amor, cuidan a sus hijitos y pueden conocer parejas y cosas así. Hay pájaros que viven de por vida con su pareja, caballitos de mar, cosas así. La ambición. Hay ardillas ambiciosas que por ahí se dice que algunos árboles crecen simplemente porque las ardillas ambiciosas recogen las nueces o las avellanas o las bellotas, las entierran como una reserva y luego se les olvida dónde estaba su reserva de nueces. Y sí, como seres humanos, juntan dinero y luego no saben, se les olvida el dinero y ya ni saben qué hacer con él. Entonces, muchas de nuestras actitudes sí se parecen a actitudes de animales. Entonces, luego asumimos que vamos al paraíso. Entonces, ¿hay un paraíso de animales salvajes? ¿Quién sabe? O tal vez sí. Tal vez hemos descubierto... Tal vez al pensar nos hemos conectado con una red de entidades pensantes. Y esta red de entidades pensantes tiene derechos nuevos que no tenían las anteriores. No sabemos. De nuevo, no hay que tener poca imaginación. Tal vez hay un paraíso, tal vez un infierno. Tal vez son en el mismo lugar. Bueno... entonces, repito, la pregunta ya como cuarta vez. ¿Para este planeta la vida es importante? Muchos planetas no tienen vida y sin embargo ahí andan. No hay como un club de planetas con vida al que haya que reunirse solo si uno tiene vida. Entonces, si es accidental la vida, ¿qué el planeta qué se beneficia o qué se maleficia de eso? Porque si uno estudia historia natural y dice... Antes, cuando se hace... La vida le costó mucho nacer, le costó mucho crearse y nosotros llevamos poco tiempo en este mundo. Pero, así como estos reptiles de los que les hablaba, o los dinosaurios o todo eso, uno dice, se extinguieron. Se extinguieron que porque el meteorito en la península de Yucatán, que porque el cambio climático, que no sé qué. Y luego te das cuenta de que parece ser, geológicamente, hay pruebas de que en este planeta la vida se extinguió casi por completo en por lo menos 4 o 5 ocasiones. Y de hecho, en una de estas extinciones es una locura, porque una de estas extinciones los microbios y los primeros seres, estos como los estromatolitos o seres equivalentes, murieron porque la atmósfera se intoxicó de oxígeno y no podían respirarlo.
Entonces, es una locura. Entonces, la vida es algo que sucede para el mundo. Aunque para la vida misma debe ser algo respetuoso. Debemos respetar un poco la vida. Hasta que averiguamos qué significa en realidad. Pero bueno, si hablamos de ambiciones, ya que hablamos de estrellas, ¿hablé de estrellas? Habría que hablemos del sol, de planetas. Me gustaría mencionar un asunto. Que, así, como mencioné al comienzo, sí, esa canción que dice, si el sol nació, entonces morirá. A la gente le gusta ver disque con poesía. Yo no soy una persona soñadora. No sé si soy una persona poética. Me han salido rasgos poéticos cuando experimento experiencias poéticas. Creo que la poesía... Originalmente yo nunca tuve respeto a la gente poética o a la poesía en sí. Pero descubrí que la poesía es una cosa que entra en uno cuando experimenta cosas poéticas. Entonces uno la proyecta, la refracta. Y ser poético es, como dijo Platón, cuando uno está enamorado... enamorados todos somos unos poetas, eso es cierto. De hecho es bastante listo el Platón. Bueno, aún así, ser poeta y ser soñador, a menos, entre comillas, soñador, a menudo se consideran dos cosas conectadas, pero descubrí que lo que odiaba no era la poesía, lo que odio es a la gente soñadora. Los aborrezco. Y es por eso que de todos los escritores de ciencia ficción, el único que odio es Ray Bradbury. Pero odio a muerte a los poetas, no por poetas, sino por soñadores. Porque los soñadores, a menudo por ser soñadores, lo usan como pretexto para no pensar las cosas. Lo usan como pretexto para que sus problemas se conviertan en problemas de otros. Lo usan como pretexto para jugar con los demás y con los sentimientos de los demás y luego irse. Eso no es agradable, eso no es progreso, eso no es productivo, eso es sadismo. Y bueno, a los que se dicen soñadores, les gusta posponer la pregunta de si la vida tiene significado. Les gusta dejarlo para después. Dicen, la vida es un sueño y cuando muramos vamos a despertar. No piensan todas las implicaciones. De hecho, creo que el próximo año voy a hacer un capítulo solo acerca de eso. También el 12 de septiembre. No piensan mucho en las implicaciones de lo que dicen. Es decir, la vida es un sueño. ¿Y qué? ¿Qué si la vida es un sueño? Es un sueño de un mundo mejor. Vivimos en un mundo mejor y soñamos. Yo cuando duermo sueño cosas muy raras. A menudo no estoy feliz con lo que sueño. Entonces, tal vez estamos viviendo privados de lo que podría ser una vida mejor afuera. O estamos en un universo postapocalíptico y soñamos porque tenemos miedo de enfrentar un universo que nos va a destruir y tal vez el mundo se va a apagar y sin avisar o qué significa que estemos en un sueño. ¿No saben que las pesadillas también son sueños? Tal vez vivimos una pesadilla. A la gente le gusta decir eso: el mundo es un sueño, la vida es un sueño y ya. Y es un patrón que veo constantemente con este tipo de gente. Entonces, ¿qué dice también esta gente? Dice, somos polvos de estrellas. Porque las estrellas explotaron y nuestro planeta se hizo con ese polvo. Y nosotros somos polvo de estrellas. Y digo, sí, pero ¿qué tiene eso? ¿Siquiera saben qué significa polvos de estrellas en este caso? Porque a ver... explicando más o menos rápido el asunto del polvo de estrellas en historia natural también. Historia natural implica, bueno, en astronomía. En astronomía, yo diría que lo de los polvos de estrellas es posiblemente una de las peores, más fatalistas frases que se pueden decir acerca de la vida. Porque es un recordatorio constante de que todo tiene un final y que el final va llegando más rápido de lo que nos gusta creer. Bueno, para nosotros el tiempo astronómico es mucho tiempo. Si vivir 100 años para una persona es difícil, lo que va a suceder en 4.000 millones de años es demasiado. Pero como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Y alguien va a vivir o algo va a vivir. Si los humanos son suficientemente tenaces, algo va a vivir en el final de los tiempos. Y decir que somos polvo de estrellas es decir que
somos de una época, astronómicamente somos de una época y estamos atrapados en esta época, estamos atrapados en este planeta, estamos atrapados en este sistema, estamos atrapados aquí. Y tiene unas connotaciones que creo que son ultra fatalistas. A ver, se dice que el universo comenzó, explicación rápida, el universo comenzó hace como 15 mil millones de años, 17 mil millones de años, algo así. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque el universo antes se consideraba estático. Y algunas cosas se consideraban que estaban más lejos y otras cosas se consideraban que estaban más cerca de otras. Pero conforme se fue desarrollando la idea del Big Bang, se fue encontrando la idea del Big Bang, porque... Eh, ¿cómo se llama el del telescopio Hubble? ¿Era Edwin Hubble? A comienzos del siglo XX, no, creo que a finales del siglo XIX. Qué boxeador el tipo. Eh, observó que las cosas se alejan a una velocidad no relativa, a una velocidad mayor mientras más lejos están. ¿Eso qué significa? Que todas las cosas se están alejando a partir de un centro, desde donde se comienzan a alejar las cosas. Y si estas cosas están alejando desde un centro, significa que este centro puede ser calculado y este centro, más la velocidad a la que se alejaron las cosas, puede ser encontrado, entre comillas, puede ser imaginado que ese centro, si esa cosa se está alejando de nosotros a esa velocidad y esa cosa, su vértice hacia nosotros, con respecto a nosotros, hacia lo que fue el centro de donde salimos nosotros y donde salió ese planeta, esa estrella, se puede calcular. Entonces su cálculo decía, hace como 14 mil millones de años comenzó todo. Se alejaron ellos y nosotros entre sí. Y se alejan constantemente y se alejan constantemente. Y eso significa que el universo es relativamente joven, tiene una edad. Nuestro universo tiene una edad. Y esta edad tiene una edad y posiblemente tenga un final. Que ahorita van a ser números irrelevantes. Pero, a ver, somos polvos de estrella. ¿De qué estrella? Si nuestro sol está en el cielo, en primer lugar, ¿qué estrella? Nuestro sol no nos está echando polvo ahorita. Nuestro sol no es una estrella que esté echando polvos. ¿Qué estrella? ¿De qué estrella somos polvo? Ok. Se dice que se dicta que al comienzo del universo se estudia. La materia estaba en un estado más básico posible, que eran neutrones. O protones y electrones, que más o menos es lo mismo. No pesan exactamente lo mismo por cosas más detalles más avanzados. Pero el neutrón es la forma básica de la existencia. Y un neutrón lo puedes más o menos convertir en un protón y un electrón, que es el átomo más sencillo y más ligero de este planeta, de este universo, que es el hidrógeno 1. Y este hidrógeno 1, cuando se creó el universo, este hidrógeno 1 se apiló en huevos. ¿Por qué? ¿Qué es una estrella? ¿Qué es una estrella? Como dice Drácula, ¿qué es un hombre? Es una pequeña pila de secretos. ¿Qué es una estrella? ¿Es una pequeña pila de secretos? No. Nada secreto en una estrella. Bueno, las cosas sí. Sobre todo con las cefeidas y las estrellas de neutrones y de ellas luego no sabemos qué pasa con ellas. Pero a ver, ¿qué es una estrella? Una estrella es una esfera. La materia se junta entre sí. Se dice que hay cuatro fuerzas en el universo: nuclear débil, nuclear fuerte, gravedad y electromagnética. Por gravedad las cosas se juntan entre sí. Y por gravedad y por una de las dos nucleares las cosas se juntan entre sí. Y cuando se juntan entre sí, sus partículas que se mueven luchan en este espacio. El gas de neutrones que se hizo el universo se junta en bolitas. Cada nube se juntaba con la bolita que estuviera más cerca o se quedaba sola, como las sillas musicales. Entonces, estas bolitas fueron las primeras estrellas. Y una estrella es una competencia entre la gravedad y la fuerza nuclear. Creo que la débil. No estoy seguro cuál es. ¿Cuál de las dos es la de la fisión? Entonces, cuando estos gases se juntan por gravedad, se juntan mucho, pierden su libertad, luchan entre sí por su libertad, por moverse brownianamente entre sí, unas contra otras, y eso produce calor. Eso mantiene el calor encerrado y ese calor es capaz de activar bombas de fusión, que son las propias estrellas. Entonces, las estrellas viven en un ciclo constante donde la gravedad jala hacia abajo, pero el calor y la energía nuclear empujan hacia afuera. Las estrellas jalan hacia abajo y empujan hacia afuera. Hay estrellas como las cefeidas que constantemente se están inflando y desinflando.
siguen un ciclo de inflarse y desinflarse. Y esas cefeidas han sido muy útiles para estudiar el universo más a fondo, para estudiar las distancias. Pero son casos medio desequilibrados. Usualmente el tamaño de una estrella decide cómo va a vivir. El tamaño de una estrella decide si en este balance entre gravedad y fuerza nuclear domina la gravedad o la fuerza nuclear. Entonces, como todas las estrellas al comienzo eran casi iguales, se dice que era la era de las gigantes azules, gigantes blanquiazules. De las estrellas que eran muy diferentes a nuestras estrellas de ahora. Existen gigantes blanquiazules, por alguna razón. Posiblemente hay sitios donde la acumulación se hizo más tarde o donde se reunió suficiente materia bruta para nuevas estrellas blanquiazules. No, las estrellas más brillantes son blanquiazules. ¿Por qué blanquiazules? Porque así como vemos el arco iris, a ver, sencillo. Cuando hablamos de colores más allá del violeta, ¿cómo los llamamos? Ultravioleta, más arriba de violeta. Pero cuando hablamos de debajo del rojo, porque el arco iris es rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, índigo, morado, como lo quieran llamar, y violeta. Entonces violeta es alta energía. Ultravioleta, rayos gamma son más alta energía. Y debajo del rojo, del comienzo, está infrarrojo, debajo de rojo. Infrarrojo, radio, la televisión, esas cosas. Entonces el color a menudo es la pista. Una estrella blanco-azul es una estrella muy poderosa, nuestra estrella es amarilla. Y se dice que después van a vivir estrellas rojas. Y después van a vivir estrellas menos que rojas, se puede decir casi negras. Funcionalmente son negras. Entonces, la primera era la era de las estrellas blanquiazuladas. Grandes, gigantes estrellas, en plan... Nuestro planeta cabe en nuestro Sol como es nuestro Sol cabría en una de esas estrellas. Así, enormes, gigantes, grandes huevos blancos, brillantes, sin vida, porque no había vida, porque no hay vida solo de hidrógeno. Y estas estrellas eran hornos, que conforme pasó el tiempo... el asunto es este. Mientras más grande es una estrella, menos vive. Porque quema más rápido, porque el balance entre gravedad y energía nuclear está más inclinado hacia la energía nuclear. Entonces, estas estrellas, de esos 15.000 millones de años... A ver, si el universo tiene 15.000 millones de años, nuestro Sol tiene 5.000. Nuestro Sol tiene 4.000, 5.000 y va a tener otros 4.000, 5.000, está como la mitad de su vida. Entonces 10.000 millones de años va a tener nuestro Sol, porque es una estrella media. Las estrellas gigantes del comienzo no tenían estos 10.000 millones de años de vida para vivir. Tuvieron 3.000, 4.000 millones de años y mucho. Y explotaron, porque cuando una estrella fusiona hidrógeno, cuando se acaba el hidrógeno fusiona, el hidrógeno al fusionarse, el fusionarse se convierte en helio. Luego cuando fusionas helio, que es de menos energía, obtienes litio. Luego cuando fusionas litio obtienes, yo qué sé, azufre. Obtienes varias cosas que van avanzando en la tabla periódica, porque la tabla periódica, un detalle que la gente no explica es que la tabla periódica está mal dibujada. Los pisos de la tabla periódica están acomodados incorrecto. Uno puede hacer una pirámide con la tabla periódica, donde las dos columnas donde el helio está, el hidrógeno está junto a helio, las dos columnas de gases nobles, luego la columna de no metales, luego la columna de metales y luego la columna de lantánidos y luego la de actínidos. Esas cosas deberían ser una pirámide. Y si han visto, por ejemplo, si quieren saber a qué me refiero, busquen la tabla cuántica de los elementos. Es una escalera. Es menos práctica de leer y no cabe en un papel, pero es más como va el orden de los elementos en realidad. De arriba abajo es exactamente igual. Es de izquierda a derecha donde se mueven unas cosas. Es decir, la tabla periódica es igual, pero unas cosas se movieron para hacerla más fácil de leer. Entonces, en esta pirámide, una estrella va volviéndose más ineficiente, va perdiendo combustible y ese combustible va perdiendo también. Es como si un coche quemara gasolina, recogiera el humo y lo volviera a quemar. Pues es como una refinería. Las refinerías a menudo queman, no sé, queroseno, queman algo de alta energía para cambiar las cosas. Luego, para no usar todo el queroseno, porque el petróleo contiene un montón de químicos diferentes, luego queman el asfalto, que el asfalto es este lodo que ponemos en las calles porque no sabemos qué hacer con él. Así que descubrimos que de hecho tiene poca fricción con el hule y es el que llenamos las calles. Pero una refinería puede quemar asfalto para mejorar su proceso y lo quema y es muy contaminante ese proceso. Pero
es quemar combustibles de baja energía. Y obviamente no es lo mismo combustión que fusión nuclear, pero funcionalmente es parecida. Es un equivalente en el tamaño. Entonces, las estrellas fueron quemando hidrógeno, helio, litio, azufre, carbono, y fueron creando una pirámide de elementos que llega hasta el hierro, me parece. Las estrellas tienen núcleo de hierro. Y luego cuando estas estrellas que quemaron toda su vida al comienzo, de hecho es triste pensar que fácil la mitad del combustible, la mitad o un tercio de todo el combustible nuclear del universo se quemó en esos 4.000 millones de años. O quién sabe, tal vez ineficiente para una estrella no es la mitad, tal vez una estrella gigante es ineficiente con solo un consumo de 20% y explota. Bueno, la cosa es que luego de crear esta pirámide de elementos, el balance entre gravedad y fusión nuclear cambia hacia la gravedad. Las estrellas se comprimen y de repente el balance vuelve a cambiar hacia la fusión nuclear porque se comprimieron demasiado y explotan. Y ese es un ciclo para todas las estrellas, aunque algunas lo hacen de una forma más elegante que otras. Entonces estas estrellas explotaron, y al explotar tan locamente, tan supernovas, porque eran estrellas gigantes como estrellas dinosaurio, estas estrellas, la sola explosión hizo que esta pirámide de elementos fuera más abajo y se crearan el uranio, el radio, el plomo, el tungsteno, todos los elementos que están abajo. Y estos gases se reapilaron ahora sí en nuestras estrellas, en nosotros, en nuestros planetas, en los asteroides. Hay por ahí nebulosas que son millones de toneladas de agua o miles de toneladas de alcohol, cosas así, simplemente porque se apilaron. Hay cometas que tienen hielo y tienen rocas. Son los restos de eso, de esas explosiones. ¿Y eso qué significa? Que estas estrellas de alta energía se quemaron rápido, dieron paso a estos elementos, y ahora estamos con estrellas de media energía. Y estas estrellas de alta energía que duraron 3.000, 5.000 millones de años, por fuerza, si nuestro Sol tiene 5.000 millones de años, entonces pongámosle que esas estrellas duran 6.000 millones de años y las nuestras van a durar 10.000, las que son como la nuestra. Pongamos que no es tan extrema diferencia. Bueno, incluso así, significa que el universo, mucha energía se dispersó en el universo. Se dice, por ejemplo, que cuando prendemos el radio, la estática que suena en el radio es parte del Big Bang, y las explosiones y esas cosas son energía que está simplemente dispersa, radiación de fondo que está por ahí perdida. Entonces, ¿qué pasa luego con nuestro universo? Nuestra estrella tiene un final, de nuevo está a la mitad de su vida. Y cuando esta estrella explote, como tiene una forma más pequeña y tiene elementos más sucios de ya no solo hidrógeno en su composición, va a explotar diferente a las estrellas azules. Nuestra estrella amarilla también va a desbalancear, acabarse su combustible va a desbalancear el balance entre gravedad y fusión, y también va a comprimirse mucho, y luego de comprimirse mucho va a llegar a un punto de quiebre y también va a explotar, pero no va a explotar como una supernova porque no es tan catastrófica, porque no es tan espectacular. Se va a convertir de una enana amarilla en una estrella amarilla en una enana más enana, roja, creo. No, una enana. ¿De qué color es cuando se comprime? Bueno, no importa. Luego se va a convertir en una gigante roja, una explosión lenta, comparativamente lenta y poco elegante. Se va a devorar a sus planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el núcleo va a convertirse en una enana roja. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué pasa cuando uno muere y le da vida a otras cosas? No se preocupen, no creo que nuevos planetas con nueva vida hablen acerca de nosotros como si nos conocieran, no. Muy probablemente parece ser que va a haber una nueva era de estrellas más opacas. Se habla de distintos tipos de estrellas opacas: enanas negras, enanas de neutrones, enanas... ¿Cuáles otros serían? Enanas rojas que nacen enanas. Entonces, y el universo va a morir pronto. Nació hace relativamente poco tiempo, 15.000 millones de años. ¿Cuándo va a morir? Si la humanidad saliera a cumplir sus sueños de conquista, si se apoderaran de la galaxia, que incluso para este universo apoderarse de una galaxia es ser poco ambicioso. El universo es muy grande, pero si se apoderaran de una galaxia, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con... Si llegaran a vivir 100.000 millones de personas por planeta,
en 100,000 millones de planetas, eso solo sería... eso solo se podría hacer ignorando el hecho de que eventualmente eso se va a acabar. Entonces, no importa cuánto... Mientras haya gente, no importa cuánto llegue. No importa si alguien llega a vivir muchos años, eventualmente van a ver el final, la muerte de nuestro universo. ¿Y cómo va a morir el universo? Va a vivir con estrellas opacas. Esas que les hablo, las estrellas de neutrones, las estrellas, las enanas rojas, las enanas negras. Van a vivir como una fogata. Ahorita vivimos frente a una fogata que nos hace calor. Van a vivir pegados, escatimando el calor de una fogata que ya nada más quedan las brasas. Y posiblemente esa sea la vida en el universo durante mucho tiempo. Estamos hablando... Las gigantes azules que hubo al comienzo vivían 3,000, 7,000 millones de años. La nuestra vive 10,000 millones de años. Algunas de estas estrellas de neutrones se calcula que pueden vivir 200,000 millones de años, 500,000 millones de años por lo lento que consumen su combustible. Es decir que si el humano realmente conquista el espacio, si el humano construye esferas de Dyson, lo que quieran... solo el 10% de la historia del universo la van a experimentar como la experimentamos ahora. Todo el resto, esos 200,000 millones de años, van a estar pegados de nuevo, escatimando estas estrellas apagadas. Porque la energía quemada se dispersa, como dice la metáfora de la jarra. Tiras una jarra, se rompe y ya no la puedes recoger otra vez en la jarra. Aunque no se rompa la jarra, tienes que poner las manos y levantar el agua y nunca vas a levantar todo el agua. Es entropía. Es esta energía consumida por las estrellas se dispersa como luz y la luz se dispersa, pierde ancho de onda y se consume. Y el universo se consume y se va a morir. Nosotros vamos a morir, el universo va a morir. Y de nuevo es mucho tiempo ahorita. Pero no va a ser mucho tiempo cuando sea el final. Obviamente ya hay nuevas ideas de que tal vez, no sé, el universo, de los multiversos y... A la gente le gusta pensar que porque deciden tomar té en lugar de café, eso ya crea un nuevo universo. También parece ser que el espacio vacío tiene una física diferente. No es literalmente vacío. A veces se crean cosas y vuelven a desaparecer. Se crean quarks y se crean subpartículas y vuelven a desaparecer. Y gente piensa que tal vez eso significa que en el espacio, cuando está realmente vacío, de repente se llena de cosas. Como antes se decía que tal vez no es Big Bang, tal vez el universo sí se aleja entre sí las piezas del universo, pero en el espacio vacío se genera nuevo universo. Había una teoría que se llamaba alfa, beta, gamma, porque los que la proponían se llamaban Alfer, BC y Gamov. Es una locura. Pero ¿de dónde podemos asumir que las cosas que comenzaron terminan? ¿Y cómo es que uno comienza hablando acerca de la muerte y la moral individual y termina hablando acerca del universo? Pues es cuando sí queremos buscar las respuestas, cuando vamos bien profundo, porque esas respuestas están en todos lados. Y yo no tengo las respuestas. Pero ¿dónde encontramos respuestas acerca de la vida? ¿Cómo podemos descubrir qué hacer con nuestras vidas? ¿Cómo podemos descubrir si existe Dios? ¿Cómo podemos descubrir si no existe? ¿Cómo podemos descubrir qué propósito tenemos en nuestra vida? ¿Y cómo podemos descubrir si nos podemos desencadenar de este propósito? Entonces, porque de nuevo, fantasear con qué va a pasar más allá del universo. Incluso se dice que si construyen una esfera de Dyson con vidrios, con espejos, y disparas... si utilizas uno de estos agujeros negros que son pareja y giran entre ellos y forman una ringularidad, esos de los que hablaba Cristina al comienzo de Steins Gate, los agujeros negros de Kerr, que si les disparas algo de ondas electromagnéticas, esas desaparecen en el agujero negro y son intercambiadas por energía, y tal vez cuando las estrellas apagadas se hayan apagado, los agujeros negros nos darán otros 500,000 millones de años luz de vida. Otros 1,000 millones de mil millones de años luz de vida. Pero eventualmente se va a apagar también. Pero bueno, ¿cómo podemos encontrar para qué vivimos? Lo que vive una persona es un periodo muy corto. Usualmente se considera que es una tragedia que alguien muera joven. Y sí es una tragedia que alguien muera joven. Pero ¿por qué? Si cada vez vivimos en un mundo más donde es más difícil dejar de morir joven. Se dice que hace como en 2018, 2017,
la esperanza de vida en los Estados Unidos bajó por primera vez. Que se decía, no, pues la gente puede llegar a vivir 79, ahora 82, ahora 85, ahora... no hay país que diga la esperanza de vida es 90. Entonces pónganle que son 80, 82. Y de repente dicen, no, pues la esperanza de vida del país, 79. Y dices, entonces la vida no va a crecer, no. Hay gente a la que le gusta decir, no... Hay gente a la que le gusta decir, no, es que en nuestro cuerpo hay un reloj biológico, que es la telomerasa. Al final de la cadena de los genes hay una colita que es la telomerasa. Y cada que se copian los genes para hacer una nueva célula, para cuando una célula se convierte en dos, se consume un poco de esa telomerasa. Y cuando se consume toda, los genes se comienzan a copiar mal. Y dicen, busquen documentales de los 90 acerca de eso, es una locura. Como cambiaba el milenio, la gente le entró en euforia. Decían, no, hay unos gusanos a los que les puedes cambiar el reloj biológico y en lugar de vivir una semana, viven un año. Entonces a las personas les vas a poder cambiar el reloj biológico también y van a vivir 100, 200, 300 años. Creo que es impráctico pensar eso. Incluso si fuera real, quien lo busque y lo encuentre será una buena cosa, pero va a haber muchos problemas de por medio. Hablamos de muchas cosas antes en la antigüedad. Nos daban miedo, vivíamos en un mundo peligroso, lleno de enfermedades, lleno de violencia, lleno de guerras. Cuando uno ve cosas del siglo XIX, dice, y las guerras napoleónicas y la guerra de Crimea y la guerra tal, y hay los animales salvajes y que la viruela y que... ¿qué más mataba entonces? Pues las condiciones de vida y la mala alimentación y todo eso. Y el hambre. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial aparecieron muchos nuevos inventos que dominaron, que echaron luz en este mundo aterrador. Apareció energía nuclear, apareció en las computadoras, apareció el DDT, el primer insecticida industrial. Y con el tiempo estas cosas demostraron tener más complicaciones. El DDT en particular solía causar deformidades en los embarazos. La energía nuclear deja contaminación que dura milenios. Las computadoras gastan mucha luz. Y a menudo la batalla por el control de estas computadoras, si es un producto de consumo o es un producto industrial y el consumidor no debe tenerlo, todo a menudo es peligrosa y llega a situaciones peligrosas. Las computadoras pueden ser una herramienta de libertad como pueden ser una herramienta de esclavitud. Entonces muchos de estos inventos resultan tener muchos problemas. Y si la gente viviera 200 años, si de repente dijeran, ya vamos a hacer que la gente viva 200 años, los problemas serían los mismos, los que pueden pagar dinero serían los primeros en tenerlo, y habría efectos en el ADN de las personas, efectos negativos, si no por el tratamiento, porque hay tratamientos genéticos que dañan el ADN. Cuando comenzó el proyecto Genoma Humano y una compañía aquí quería utilizar terapias genéticas para cosas, me acuerdo, hay un caso muy importante dice que un muchacho de 18 años que tenía problemas del corazón se murió le hicieron terapia genética para curarle su enfermedad y se acabó muriendo por algo. Y los vegetales a menudo se dañan cuando se les hacen transgénicos por el proceso hay un proceso con partículas de oro que se hacen transgénicos. Entonces, de nuevo, ajustar así los genes de alguien tendría problemas, o el hecho de llegar a 200 años significaría que el sol, la comida, los antioxidantes, los oxidantes naturales de la alimentación dañarían más. Es decir, uno podría vivir 200 años, pero sería una momia en vida durante 50 de esos 200 años. O simplemente la gente tendría violencia. Tener unos genes de 200 años no quiere decir que no te puedan apuñalar a los 110. Y hoy en día se habla de reliquias humanas, de gente que vive 110, 115, 120 años. Yo creo que eso no existe. Yo creo que estas reliquias humanas, conforme pasa el tiempo, yo creo que en 2045, pongamos 2045 es la fecha que pongo ahorita, y si llego a 2045, vamos a ver cómo está eso. En 2045 va a haber menos gente de 110 años que ahora. ¿Saben por qué? Porque es un fraude. Porque no puedo confiar en que
hace 110 años el rigor burocrático de las actas de nacimiento, de los registros de nacimiento de los individuos era el que tenemos hoy en día. Muchas veces a una persona la podías registrar 2, 3 veces luego de que nació, como niña, como niño, y nadie realmente cuestionaba eso. El primer ejemplo de rigor, de control social o de control de burocracia social que he visto ser puesto en práctica es en Estados Unidos en la Gran Depresión. En la Gran Depresión se repartieron ayudas para las personas que tuvieran hijos. Tienes más hijos, te dan más ayuda para recuperar la economía. ¿Qué pasó? Que gente decía, no, yo tengo como 15 hijos. Y decías, ¿qué? Decía el gobierno, ¿qué? ¿A poco sí? Y decía, sí, yo decía, no, yo tengo 5 hijos, dame para los 5 hijos. Entonces, ¿qué hicieron? En Estados Unidos inventaron el número de seguro social. Y este número de seguro social era único para cada individuo y está muy mal hecho el número de seguro social. Hay videos por ahí afuera acerca de lo mal hecho que está. Porque solo define tu estado, tu lugar de nacimiento y fue hasta los 70s, 80s que le añadieron números de seguridad. Y este número de seguridad social, pónganle que se creó en los 30s, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente vieron que mucha gente que decía tener 10 hijos no tenía 10 hijos, tenían 2, 3. Bueno, eran los 30s, tal vez tenían 7, pero no tenían 10. Entonces, si por ejemplo hablamos de Estados Unidos, no le creería a alguien que dice que tiene 115 años actualmente, pero sí se lo creería a alguien que tiene 115 años después de 1935, póngale. 40, 50, en 2050. En 2050, si alguien dice que tiene 115 años, sí los tiene. En Estados Unidos, de nuevo, otros sistemas aplicaron tardíamente este rigor burocrático. En México la clave única de registro de población se añadió en los 90s, en el 2000, quién sabe cuándo. Entonces, si hablan de mexicanos que vivan 115 años, yo solo les creería hasta que yo tenga hasta que yo tenga ciento ¿cuántos? Hasta que yo ya haya pasado de eso. Hasta 2115. Entonces, mucha gente, como muchas naciones fueron y añadieron políticas socialistas. Es muy probable que esto de registrar a varios hijos o de registrar cosas opuestas, de registrar hijos en fechas equivocadas, haya sido algo muy común. En los 30s, 40s, 50s. Cualquier país que se haya envuelto en alguna revolución comunista o socialista, o Francia también se mantuvo un régimen socialista, cualquiera de esos países muy probablemente tienen en el siglo XX la gente alteraba para su beneficio los registros. Eso sin mencionar a las personas que registran a varios hijos con el mismo nombre. No me acuerdo si era Salvador Dalí. Creo que a Salvador Dalí se dice que él iba a una tumba a dejarle flores a Salvador Dalí, su hermano que murió 7 años antes que él. Nació 7 años antes que él. Entonces, Salvador Dalí podía haber dicho, yo tengo 7 años más de lo que realmente tengo. Esas cosas eran muy comunes. La idea de que los padres digan, ay, se me murió un hijo, pues nació otro, voy a resetear al hijo. Este es el anterior. Eso debe haber sido muy común, más en tiempos de la tuberculosis y la influenza y esas madres. Entonces, y por ahí hay un caso en Japón, incluso, donde una familia tenía un anciano o anciana, tenían su momia guardada en un mueble de la casa, y cada que tenían que asistir a una celebración, al cumpleaños o a que les dieran algún premio, porque luego en Japón tienen esos premios de la reliquia humana, no por vejez, sino por oficios, pero creo que también a los que tienen esa edad les premian, les dan una pensión. Entonces, cuando iban a cobrar esa pensión, sacaban a la momia, la sentaban en una silla de ruedas y se la llevaban a cobrar. Y obviamente nadie le habla a la momia, porque se sobreentiende que una persona así, si está estática, es porque está pensando en su vejez. Muchas personas luego ya no reaccionan a los 100 años. Entonces, nadie consideraba extraño que la momia no se moviera. Entonces, los descubrieron. ¿Cuándo fue eso? A ver si en esas busco los datos. Es una historia bien loca. Pero bueno, es vano pensar que debemos vivir más. ¿Quién sabe? No sabemos si necesitamos convertirnos en algo más que humanos para poder vivir la experiencia humana, o si nos va a alejar aún más de las gratificaciones de la vida.
Hay gente que dice que el que la vida tenga fin hace que apreciemos las cosas en la vida. Ay, hay una historia muy buena que escribió la de Frankenstein, que escribió Mary Shelley. No sé por qué esa Mary Shelley estaba tan obsesionada con ese Percy Shelley. Percy Shelley era básicamente lo que yo les estaba diciendo acerca de los soñadores. Hasta una tipa se suicidó por él y el tipo, ¿qué importa? El tipo decía, no, a mí no me importa, yo maté al gato y lo estoy electrocutando a ver si lo revivo. Sí, eso hizo el Percy Shelley, mató al gato de la casa y lo estaba electrocutando para ver si revivía, se llama galvanismo. Desde donde salió la inspiración de una de las inspiraciones de Frankenstein, cuentos alemanes, la nieve, es una historia muy famosa. Bueno, entonces Mary Shelley también tiene historia acerca del mortal inmortal, acerca de un tipo que quiere casarse con su novia y quiere reunir dinero para poder casarse y para darle un hogar, y trabaja para un alquimista, y este alquimista lleva años reuniendo ingredientes para una poción de la inmortalidad, y él está ayudándole en el final de este proceso, y él se toma un pedazo de la poción en secreto, dice, ay, quería probarla porque quería ver qué era. El alquimista se asusta, el tipo se asusta, se cae la poción, creo que se pelean, y el alquimista se entristece porque va a morir, aunque pasó toda su vida tratando de no morir, y él no muere, el héroe no muere. El héroe, que es más villano que héroe, es básicamente la serpiente que le robó la cosa de la inmortalidad y el Gamesh. Bueno, este tipo no muere, y ves el proceso de que él se casa con su novia, la novia envejece, él se trata de maquillar para poder verse y bien con él y todo eso, y él está joven y ya se muere, sí, se muere, se acaba y se muere, como todo ser humano. Y él dice, no, pues se me murió la novia, luego de no sé cuántos 100 años, le extraño mucho. Fue literalmente, pasé una vida con ella, no puedo pensar en otra cosa. Y dice, ¿y yo puedo remorir? Solo tomé un rayito, tal vez, si como no me tomé la poción, tal vez en 100 años más me muera. Tal vez no soy inmortal, pero tal vez en 100 años o 1000 años me muera, ¿qué va a ser de mí? Ya no tengo nada en este mundo. Entonces, es una historia muy victoriana, aunque se hizo antes de la reina Victoria. Es un concepto muy victoriano. Se hizo, Mary Shelley vivía en los 20s, en los 1820s. Pero bueno, la edad victoriana, ¿cuándo comenzó? ¿En los 1840? Pues estaba muy en la línea. El último hombre. ¿El último hombre? Sí, también hizo un libro acerca de una pandemia. Bueno, entonces, es fácil decir que es fácil decir que apreciamos la vida porque es corta cuando nuestras vidas no son tan cortas. Ese es otro asunto. Las personas que son muy jóvenes, que mueren muy jóvenes, que mueren atropelladas, que mueren en enfermedades, ¿qué podemos decirles? Podemos plantar cara y decirle a alguien que se muere de 22 años, oye, la vida está cool, ¿no? No aprecias que la vida es corta, no te aferres, viva la vida. Pues no podemos decir eso. ¿Cuánto es razonable vivir? Yo digo que si todos estamos en esta prisión de 100 años, que además las mujeres viven más que los hombres, supongo que es algo que uno tiene que asumir. Si vivimos todos en esta presión y asumimos que 70 años ya es suficiente, hay gente que quiere 80 más, no sé. 60, si una persona de 60 se muere en un accidente y no me pone tan triste, no sé. No sé si es algo hipócrita de mi parte decir eso. No sé si hay una vida que hay que vivir completa. No sé si... Creo que es más bien hay experiencias que debemos vivir. Amar, odiar, incluso divertirse. Yo creo que es más triste que alguien no haya experimentado estas cosas a que sea triste que muera joven. Alguien puede morir de 40 años sin haber experimentado esas cosas. Eso es triste. Alguien puede vivir vida encerrado 10, 20, 25, 35, 45 años. Eso también es triste. ¿Qué es si los animales tienen un propósito, si los animales son felices corriendo y luchando por su vida, ¿qué propósito puede tener las vidas alienadas, las vidas alteradas, urbanas, raras, también rurales? ¿Qué propósito puede tener el consumo de sustancias? ¿Qué propósito puede tener dedicarle esfuerzo a plantar sustancias alucinógenas cuando hay hambre
en este mundo, y ese espacio y ese esfuerzo y esos cultivos se podrán usar para algo más decente. ¿Qué propósito tiene vivir en un mundo injusto y qué propósitos tiene? No sé qué propósitos tenga, pero yo creo que mientras... Lo único que puedo decir ahorita que creo es que mientras experimentemos algunas cosas que sean experiencias completas de nuestras vidas, mientras no nos perdamos en un laberinto de lo trivial, porque uno luego ve a la gente que consume drogas. En Estados Unidos hay mucho consumidor de drogas. Sí, sí, YouTube, drogas, muerte, drogas. ¿Te dan miedo esas palabras? ¿Me vas a censurar el video? Es algo que no se debe decir. Bueno, cuando la gente consume drogas, uno dice, alimentar el placer del cuerpo es algo de provecho. ¿Tiene algún provecho? ¿Es eso el gozar la vida para lo que supuestamente vinimos? Porque parece que no, porque los nervios tienen una forma en la que se desensibilizan cuando los expones directamente a un químico. Ergo, quien busque sensaciones fuertes consumiendo sustancias no las va a obtener. Así que va a consumir sustancias más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y es como un influencer. Un influencer que se pone su fotografía en un sitio alto y dice, ay, me van a amar si me voy a un sitio más alto y me fotografío. Y si me voy a uno más alto, y luego los influencers estos se caen y se matan. Y dices, ok, cuate, ¿encontraste el propósito de la vida ahí arriba o qué? ¿O habrías buscado un lugar más alto? Es como los alpinistas, es como... son ejercicios masturbatorios que no creo que lleven a nada. ¿Y qué lleva a algo? ¿Qué nos lleva a un propósito en esta vida? Yo creo que no sabemos. Vivimos en la oscuridad y lo único que podemos hacer es o buscar nuestro lugar en la sociedad, que muy probablemente todos lo tenemos o muchos lo tenemos. Hay gente que no lo tiene. Yo creo que yo no tengo un lugar en la sociedad. Incluso si llego a ubicarme en gente que se consideraría similar a mí, yo creo que no me puede entender con la gente. Yo creo que hago estas cosas y digo estas cosas esperando que alguien tome esto y lo aproveche y encuentre respuestas. ¿Qué me refiero con esto? Les digo, si es fácil hablar acerca de estas cosas cuando vivo, digamos, fuera de la sociedad. No del todo, pero cuando vivo un poco al margen de la sociedad. Cuando no uso costumbres ni convivo con otros individuos de una forma sana. Obviamente, si uno convive con sus individuos, encuentra esta felicidad animal. Si uno encuentra su trabajo, tiene una familia, tal vez tener un trabajo, una familia y sentarse a leer el periódico realmente es el propósito de la vida humana. O es la forma más sencilla como alcanzamos esta felicidad animal de, sí, me muevo, consigo mis cosas, estoy seguro y voy a estar en paz cuando llegue el final. Tal vez eso es para lo que nacimos. Y simplemente me arde que yo no tengo la posibilidad ni tendré la posibilidad de tener eso. Tal vez, si ustedes tienen eso... De nuevo, cuando uno habla acerca de cosas, es fácil asumir que las personas que pueden vivir una vida normal tienen un deber fuera de lo normal de salirse y tener responsabilidades extras más allá de las que ya tienen. Entonces, no. Si pueden encontrar una felicidad normal en sus vidas, háganlo. Si pueden, en la vida hay muchos compromisos. Solo por vivir en una ciudad ya significa que estás contaminando mucho. Si pueden, reduzcan lo que contaminan para que más gente pueda encontrar más felicidad. Para que sea un mundo para todos, creo. Si pueden hacer del mundo un lugar un poquito mejor que cuando llegaron. Si pueden ayudar a alguien a encontrar la felicidad. O si pueden... si pueden hacer algo por alguien que les deje con la conciencia tranquila, que sea alguien que lo aprecie y lo aproveche, aunque no lo aprecie, que lo aproveche, pero tampoco es por buscar agradecimientos. Entonces yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y quien no puede vivir una vida normal, yo creo que tiene el deber de vivir una vida extraña y de llevar esa vida extraña más lejos y más lejos y más lejos. Como, a ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en la filosofía. La filosofía desde los griegos, desde los antiguos griegos, se hablaba de qué es la moral, qué es correcto. ¿Qué es correcto? Entonces nos decían, no, pues es correcto pensar en los demás. No, pues si uno piensa en sí mismo, entonces va a ser un hombre mejor y va a ser todo bien. Va a ser un ejemplar. O luego hay filosofías de cajonera o de filosofías de sillón barato como el objetivismo que dice, debes alejar a todas las influencias que te alejan de tus objetivos.
debes buscar tus objetivos y la naturaleza humana automáticamente heroica va a hacer que tus objetivos ayuden a felicidad a todos, que es una babosada, una absoluta babosada. Entonces con el tiempo se ha discutido qué es la moral, y como muchos filósofos eran religiosos, entonces trataban de conectar la moral con Dios. Cuando René Descartes decía pienso luego existo, significa si pienso entonces algo está observando algo, y si algo está observando algo entonces existe Dios, y si existe Dios entonces existo yo. Y yo digo, está muy bien esa idea, pero ahí hay un paso que no cuadra, un paso que podemos quitar para dejarla de más. Entonces a menudo se habla de qué es importante, de qué está hecha la esencia humana. La esencia humana es importante. El Dios nos dio un montón. Por ejemplo, se da por hecho de que los animales existen para que los humanos o se protejan de ellos o los coman, porque Dios creó ese universo para nosotros. Dicen eso. Entonces la esencia humana tiene una naturaleza garantizada en este mundo. Entonces, algo que claramente no creo. Entonces, a menudo ha sido este debate, moral y ética, y entre moral y ética, y entre la esencia y la existencia. La existencia depende de una esencia divina, supuestamente. Y la ética, el cómo actuamos, depende de una moral también conectada con la divina. Pero conforme pasa el tiempo, gente desconectó ese eslabón y dijeron, ok, asumamos que no existe Dios por un momento, entonces, o incluso si existe Dios, esta idea nació incluso en tiempos de religiosos, sí. Decían, ok, tal vez nuestra existencia no tiene por qué responder a una esencia divina, tal vez nuestra existencia terrena es una cosa, y ya la esencia divina se resuelve después de nuestra vida, en otro plano. Entonces, ¿a dónde voy esto? Al existencialismo. ¿Por qué el existencialismo se llama existencialismo? Se llama existencialismo porque dice, la existencia no se cuelga de una esencia que le da propósito, sino que es al revés. La esencia es algo que aparece después, o que aparece ante una autoridad diferente, o que le damos nosotros, inventamos nosotros esa esencia. La existencia sabemos que se puede demostrar, o por lo menos entre nosotros se puede demostrar. Si nosotros no existimos, nada existe, pero no somos conscientes de eso. Entonces la existencia es lo primero. Nuestra existencia existe y ya la esencia viene después, lo cual es un poco aterrador. Pero a ver, estoy hablando, por ejemplo, del existencialismo, esta idea de que la vida tiene ciertas cosas, tiene cierto sufrimiento, tiene ciertos gozos garantizados. Es algo que desde los griegos pensaban, pero no decían de una forma laica, de una forma más separada de lo religioso. Creo que Søren Kierkegaard, aunque era muy religioso, Søren Kierkegaard es el primer filósofo que se puede considerar existencialista en el término moderno, que decía, haz cosas, haz algo. Si no sabes qué hacer, si no tienes una fe automática que te guía, o algo automático que te guía, entonces haz algo. Si sientes que está bien, síguelo haciendo, da el salto de fe, dice ya. Da el salto de fe. Y si es lo correcto, ya te tocará averiguarlo después, o tú lo decidirás después. Y obviamente otras filosofías que cuelgan de este existencialismo, como como Jean-Paul Sartre, son más pesimistas. Dicen cosas como de, sí, la moral, la ética son inventos, no somos nada. Ok, no somos nada, pero no lleva nada. Es tan productivo pensar que no somos nada como pensar que somos parte de Dios. Estos pensamientos elevados, como les digo, estos pensamientos elevados no son la responsabilidad de gente que no tiene la necesidad de buscarlos, y estos pensamientos elevados no les sirven a gente que tiene necesidades inmediatas en su vida. Entonces las necesidades inmediatas en nuestra vida deben ser más prácticas. Una moral estable que no justifique el sadismo gratuito. Y ya, es decir, ¿cuál es la religión correcta en términos de modo de vida? Todas las religiones son correctas, con tal de que digan no matarás. Cualquier religión que diga no matarás es un buen comienzo. Entonces, si la gente mata, pues entonces no es problema de la religión, es problema de esa gente. Si realmente todos siguieran ese primer mandato, no matarás, entonces el mundo sería diferente, el mundo sería bastante diferente. Nos veremos obligados a lidiar con enemigos y con gente perversa también, pero tendremos la garantía de que en algún momento de nuestras vidas, largas o cortas, tendremos más posibilidades que simplemente salir a la calle y que nos maten. Eso está peligroso. Eso, la vida ya es muy complicada como para que tengamos que vivir con eso.
Porque ¿con qué vivimos ahora? Al final del milenio parece ser que todos estaban desesperados por ver un futuro posthumano, transhumano, post-singularidad a la humanidad. Decía un fulano, la guerra ya se acabó. Cuando se acabó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, fue el final de todas las guerras, de todos los conflictos de guerra. Ya no va a haber más guerras, ya no va a haber más de estos conflictos, va a ser una nueva era. Y pues no. ¿Cómo se llamaba? Minoru Yamasaki. No, Minoru Yamasaki era el de las Torres Gemelas. Bueno, no importa. Alguien por ahí en el 94 escribió un libro, el final de la guerra, o el final de la historia. Y luego de eso, en el 2000, pues... En los 90s, 2000, el cambio de milenio hizo que todos estuvieran eufóricos y que todos pensaban en el futuro y en cosas disque posthumanas, transhumanas, pero conforme pasa el tiempo, más bien nos estamos acercando a los estándares de vida que tenían a comienzos del siglo XX. Ya el fin de la Guerra Fría era el final de las guerras proxy, de las guerras sustitutas, pues ya hay guerras sustitutas otra vez. El día de hoy, 12 de septiembre del 2024... ¿En qué año estoy? En 2024. Que por cierto, grabé un audio acerca de la crisis de las tierras infinitas en los cómics. Es un tema menos importante. Ese lo grabé antes, aunque lo voy a subir después porque no encuentro el archivo. Tal vez ni lo encuentre. Entonces, vivimos en el año 2024. Y en este año hay por lo menos, a ver, está la guerra de Sudán, la de Israel, la de Ucrania, que ya se está volviendo aburrida. Y estamos comenzando el ciclo, creo que va a haber más. Va a haber más con el tiempo. Cruzamos una gran pandemia. Muchos sitios ya tienen crímenes, se inventan drogas nuevas. La vida es más complicada. Y ahora tenemos que vivir con sobrepoblación y con efectos del cambio climático. Los desastres naturales. Como diría alguien, ojalá sea una lluvia que mata. Bueno, no importa. Los desastres naturales. ¿Hay más terremotos? ¿Quién sabe? ¿Hay más terremotos? No creo, pero creo que hay más poblaciones construidas en sitios donde hay terremotos. O huracanes. Willies. Como se llamen, tifones. Entonces vivimos en un mundo que da la impresión, que alimenta pensamientos pesimistas, que niegan un poco lo que se consideraban logros de una nueva era para la humanidad. Tal vez así sea la vida siempre, tal vez no. Por ahí hay un libro de Brian Aldiss, que es como el Isaac Asimov barato inglés, que es una compilación de cuentos donde propone que el tejido conectivo de estos cuentos es que tienes una era donde hay jóvenes y estos jóvenes son sustituidos por una era donde hay jóvenes y estos jóvenes son sustituidos por una era donde hay jóvenes y estos jóvenes viven unas eras donde unos quieren emociones, quieren guerra, quieren destrucción, luego viven en ese periodo y los siguientes jóvenes dicen quiero paz, quiero tranquilidad, quiero progreso y así se van alternando entre A y B. Una generación que quiere guerra y una generación que quiere paz y una generación que quiere guerra y una generación que quiere paz. Me pregunto si así va a ser la vida. Ay. Pero bueno, lo que decía con el existencialismo es que yo creo que si uno no puede conectar con la sociedad, tiene el deber de llevar lo que lo separó de la sociedad más lejos y luego reportarles a los demás. No sé. Hice abdominales hasta que pude chuparme mi propio pene. Y les puedo contar la experiencia de cómo es. Y esa experiencia de alguien raro al final va a decirle a la sociedad. Es como vivir en una selva. Y gente trata de sobrevivir, pero gente se aleja. Y si esta gente puede volver a contarles a los otros qué hay en esa dirección, pueden saber si van en esa dirección o si no. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de las personas marginales dar su testimonio, de las personas marginales, de las personas que no pueden vivir vidas completas o vidas correctas. Obviamente, las personas que mueran jóvenes, no, eso no tiene ninguna responsabilidad del mundo, debería regalarles todo. No, pero las personas marginales, disfuncionales, en lugar de preocuparse por eso, deberían decir, ok,
Yo experimenté esta cosa y así se siente y así es la vida experimentando esa cosa. Como había un colombiano por ahí que dice, ay, escucho voces en idiomas que no conozco. Y pues cuenta la experiencia de cómo es escuchar voces en idiomas que no conoce y así otros lo pueden entender. Y así hay menos mitos acerca de que las voces puedan significar algo. Ya saben, porque cuando representamos a gente con baja cordura, como en los videojuegos de Tulu y de Eternal Darkness, asumimos que esas que oyen voces porque son los antiguos que les hablan. Nah. El descubrimiento aquí fue que se oyen voces porque se oyen voces y ya no dicen nada. No sé si me voy a entender. Creo que cada 12 de septiembre, si puedo, voy a conectarme con este tipo de temas. Porque es un día especial. Y espero que no, porque no hay que quemar un día especial tampoco. Entonces, ¿qué os puedo decir? Traten de vivir sus vidas. Si no pueden vivir mucho, no se den por vencido. Traten de experimentar el amor. Traten de experimentar el odio. Traten de divertirse. Traten de experimentar algo que digan, este es mi objetivo. Porque, bueno, no importa. Traten de experimentar algo que digan, este es mi objetivo, ya después sí me puedo morir. Y si lo experimentaron, averigüen si no tienen alguna otra cosa pendiente. Tal vez siguen apareciendo cosas pendientes y tal vez están, y no lo saben y están en un proceso de investigación. Y esa investigación, aunque a ustedes no les ayude, tal vez les va a ayudar a alguien más a no tener los problemas que tal vez experimentaron, quién sabe. Ay. Me pregunto si subiera este video hoy y lo subo hasta que sea día de muerto. No, pues lo voy a subir pronto. Ya es de noche, probablemente ya es 13 de septiembre, ya no es un día tan especial. A ver qué hora es. Las 10:40, no, bueno, sigue siendo 12 de septiembre. Pues eso, van a morir, lo saben. Todos ustedes van a morir. Yo voy a morir. Es algo garantizado, es de las pocas cosas garantizadas que tenemos. No sabemos cuándo. Ninguna ouija electrónica o de madera les va a decir cuándo. Esos son cuentos. Busquen hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Si se pueden dar el lujo, busquen hacer de este mundo un lugar un poquito mejor que como estaba cuando llegaron. Si no se pueden dar el lujo, busquen experimentar experiencias humanas importantes. Si alguien que conocen murió hace poco, entonces creo que piensen en esas personas. Es un dilema, porque cuando pensamos en la perpetuidad, cuando pensamos, cuando me muero, pues me muero, pero la gente me va a recordar, pero no consideramos que cuando nos moramos, la gente en la que confiamos que nos va a recordar, vive el mismo dilema que nosotros. Luego de que se mueran también van a necesitar ser recordados y luego esas personas que los recuerdan cuando se mueran van a necesitar ser recordados. Y ¿alguno de ustedes recuerda a sus bisabuelos? Todos creo que podemos recordar a nuestros abuelos, nuestros padres, pero ¿alguno de ustedes recuerda a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos? No. Pero eso no significa que ellos no tengan una necesidad menor de perpetuidad que nosotros. Tal vez es vano. Más que buscar vivir más, es vano buscar ser perpetuos, no lo sé. Pero recuerden eso, que nada es eterno. El universo no es eterno. El sol nació y así que morirá, como en la canción. El sol nació así que morirá, el universo nació así que morirá. Y no importa qué tantos de nosotros haya, no importa qué tan ambiciosos sean nuestros sueños, eventualmente va a haber un final. Hay en Arcanum, el mejor videojuego que existe, hay un personaje, es de fantasía, así que es un enano que vive 200 años, que dice, los humanos viven siempre pensando en su muerte, viven tan poco que viven siempre pensando en su muerte, y en dejar efectos en el mundo, y en dejar consecuencias en el mundo, pero el problema es que los humanos viven demasiado poco como para ver las consecuencias de sus actos. Y eso es cierto, los humanos vivimos muy poco como para ver las consecuencias de nuestros actos. Tengan en cuenta eso. Recuerden a las personas que fallecieron. Y pues no sé, ¿cómo se termina el tema por hoy? Me pregunto si estos audios serán escuchados en 100 años. A veces uno puede encontrar textos de hace 100 años y uno se pregunta si
esas personas sabían que en 100 años alguien iba a estar leyendo sus cosas. Cuando uno lee periódicos viejos, dices, no, eso, estas personas eran noticias para el momento, no para dentro de 100 años. Y muchos videos y muchos contenido digital es simplemente para el momento, queda abandonado y poco a poco las redes sociales están buscando pretextos para desaparecer ese contenido. No sé si lo saben, pero Gmail dijo que va a desaparecer correos que tengan, ¿qué? 2 años abandonados, 2 años en suspensión. Entonces, todo esto podría desaparecer bastante pronto, no sé. Una plataforma puede morir. Es difícil sentir el futuro cuando estamos todo el tiempo en el presente. Pero bueno, eh, recorremos a los que se fueron. Si no es fecha, pero si pueden recuerden a alguien. Creo que nos despedimos hoy. Hoy no voy a poner música porque es un tema muy serio. Hoy nos vamos con un minuto de silencio en memoria de las personas que vivieron poco, en memoria de las personas que murieron por enfermedades, por la pandemia, por las guerras, por el hambre y por los que seguirán muriendo, supongo. Algunas cosas parecen inevitables. Nos vemos la próxima semana.